Vamos a iniciar. ¿Traen sus Biblias? Saquen sus Biblias, por favor. En esta noche vamos a ver, esta es la quinta, ahora sí, llevamos 15 martes donde estamos viendo el libro de Efesios. Y ya vamos concluyendo el libro de Efesios. Vamos en el capítulo 6, en el versículo 10. Y yo en este tema lo voy a hacer en 2 semanas porque quiero tocar unos puntos en esta noche que creo que es sumamente como creyentes importante, donde nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Y si gustan acompañarme, les voy a dar los versículos para que los anoten. En Efesios 6:10, vamos a ver 6:10 al 20. No lo vamos a ver todo porque si no aquí se me duermen. Vamos a ver Salmos 18:1 al 2. Efesios 4:14. Y vamos a terminar ahí. ¿Sí? Y vamos a leer Efesios 6:10 en esta noche y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Repite conmigo, no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Aquí podemos ver en estos versículos donde el apóstol Pablo está llegando al final de las exhortaciones de lo que está queriendo hablar hacia los fieles de Éfeso. Y aquí vemos cómo él está hablando en esta parte y el propósito del sentir del apóstol Pablo era que ungir a los cristianos y a que se mantuvieran en guardia ¿qué? Contra los enemigos, contra sus enemigos de la iglesia. ¿Sí? Ahora, aquí en estos versículos, a mí en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, y dice esta palabra, fortaleceos, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de fortaleza lo podemos mirar y podemos ver donde, en el sentido donde cómo ejercitamos el cuerpo, ¿sí? Si tú levantas pesas o corres o la realidad es que haces un tipo de ejercicio, vamos a poner el correr, ¿sí? Si yo le digo ahorita a Alex, oye Alex, vamos a correr 15 kilómetros a tal ritmo, va a decir, espérate, no inventes, espérame, ¿sí? O a lo mejor yo no le sigo el paso a Alex, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos que ejercitarnos poco a poco. ¿Para qué? Para poder tener mejor rendimiento y podamos llegar a la meta, ¿sí? Y yo quiero ponerlo en este sentido, y a mí me llama mucho la atención, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Y dice, por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos, ¿en dónde? En Dios, en el Señor. Tu fortaleza y mi fortaleza debe de estar puesta en Dios. No en las cosas materiales, no en lo que yo puedo poseer, no en un trabajo, no en un esposo, no en una esposa, no en los hijos, no en un ministerio, sino que en Dios. Sí. Necesitamos cada uno de nosotros encontrar que de ahí mana nuestra vida, que de ahí es donde yo me puedo agarrar y puedo estar firme para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Sí. Y en esa parte vamos a hablar. ¿Por qué? Fortaleceos en el Señor. Salmos 18:1 y versículo 2 dice esto: Te amo, oh Yahvé, fortaleza mía, Yahvé, roca mía, castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sí? Él es la fuerza de mi salvación. Dice, te amo, Yahvé, fortaleza ¿qué? Mía. ¿Sí? Yo te hago una pregunta. Y vamos a modernizarnos un poquito. Sí. Hoy en día, ¿qué pasa? La batería de un celular, puedes hasta un carro donde necesita ser enchufado eléctrico. ¿Sí? ¿Necesita qué? Energía. ¿Sí? Porque si no se conecta, ¿qué pasa? Se apaga. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quedado en algún lugar donde te quedas sin batería? ¿Sí? ¿Y cómo estás? Vuelto loco, buscando dónde. ¿Para qué? Para conectar tu celular a una fuente. ¿Para qué? Para que le dé vida a tu celular. Si no, de nada nos sirve tener un buen celular, o tener una buena tablet, o tener una buena computadora. De nada sirve si no lo conectamos a la corriente. ¿Para qué? Para que pueda funcionar. Y así es nuestra vida. Tú y yo necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos que Dios sea en nosotros, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Fortaleza mía, Él es mi castillo. ¿Sí? Y esta parte donde el apóstol Pablo les está poniendo los principios, diciéndoles, ¡hey! Ya es casi el final. ¿Saben qué? Fortalece. ¿Dónde deben de ellos estar puestos su mirada? Y les dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y les da el enfoque en dónde deben estar puestos sus ojos. ¿Sí? Dice, y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Ahí es donde yo tengo que permanecer. Ahí es donde yo tengo que habitar. ¿Sí? No andar distraído en otras cosas. A final de cuentas, Él tiene que ser el todo para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no puedo estar caminando, sí se puede, pero no debemos de estar caminando, fluctuando, buscando otras cosas. Porque la realidad es que necesitamos estar enchufados en Él. ¿Sí? Conociendo y sabiendo de dónde mana nuestra fortaleza. ¿Sí? ¿Quién es quien nos da la fuerza? ¿Quién es quien nos da la habilidad para hacer la obra que Él tiene para cada uno de nosotros? ¿Sí? En los siguientes versículos, Él nos muestra y te dice, vestíos de toda armadura. Lo vamos a dejar para otra sesión. Y te está diciendo, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde yo encuentro esa firmeza? Es en Cristo. ¿Sí? Él es mi esperanza. Él es mi castillo. Él es mi torre fuerte. Y yo te hago una pregunta. ¿En quién confías en esta noche?
yo me pongo a pensar en el corazón del apóstol Pablo, a quien va dirigido esta carta. Y yo digo, el corazón era del apóstol Pablo, era que se mantuvieran firmes, ¿sí? Que no anduvieran fluctuando, que no anduvieran por todo viento de doctrina, y nos lo muestra anteriormente. Y aquí vemos que vemos varios versículos donde está hablando de firmeza, ¿sí? Está hablando donde vemos en el versículo 11, versículo 13, versículo 14, encontramos la palabra firme, ¿sí? Y a mí me encanta esta palabra, porque esta palabra se está refiriendo y dice histemi, ¿sí? En el griego. Y se está hablando nada más, es muy sencilla, donde está hablando de resistir. Sí. Resistir. Sí. Y lo vemos en estos versículos. Y no lo dice una vez, sino lo dice varias veces, donde te dice, ¡hey, resiste! ¿Sí? Ahora, nuestra lucha no es contra, no lo dice, contra el hombre. Nuestra lucha, ¿sí? ¿Qué dice? Nuestra lucha, ¿dónde está? Me perdí, perdón. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con todo principado, contra todo principado, contra toda potestad, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, estad pues, ¿qué? Firme, sabiendo quién es nuestro oponente. ¿Sí? Y esta palabra resistir, estar ahí. A mí me hacía pensar, hace muchos años, donde estuvimos en Cuba, y fuimos a un lugar en las Tunas, donde pues en ese tiempo no podíamos hablar de la palabra. Y me acuerdo que yo tenía, a mí como deportista, siempre me llamó en el sentido donde yo quería compartir en esos lugares. Y recuerdo que estaba un amigo mío, ya era más grande que yo, y le digo, oye, ¿me acompañas? Le digo, era un centro donde era el rendimiento de los clavados y de la natación. Y me acuerdo, le dije, ¿me acompañas? Y le digo, voy a ver cómo le hago para entrar. Y me dice, oye, ¿pero qué? Me dice, no vayas a hacer una locura. Le dije, no, le digo, porque unos años atrás habían agarrado unos amigos, había persecución en ese tiempo. Y me acuerdo que yo estando ahí, le digo, yo traía algo en mi espíritu, no sabía qué, pero yo le dije, es que tengo que ir, vamos. Me dice, vamos. Compré frutita, ahí de alguien que estaba en la puerta, estaba todo enrejado. Y empecé como turista diciendo, pues quiero ver, y como mexicano nos abrieron las puertas y empezamos ellos dicen que era muy guagüero, y me dicen, no, es que empezamos a cotorrear. Y empecé yo ahí en todo, y el guardia nos deja, y empiezo con un joven, y se me acerca directamente y me dice, sabe, como que supo que en algo, no, como que vio no sé qué, y me dice, oye, ustedes hablan de la Biblia, hablan de Dios. Y le dije, sí. Y nomás me hace, ahorita te veo. Yo no le entendí al 100%, yo me quedo callado, empiezo a ver que se están yendo muchos jóvenes. Entonces yo empiezo a ver las albercas con mi amigo, a platicar, y en eso un joven, un niño, porque había desde niños hasta jóvenes, pues era todo el alto rendimiento, y me dice, oye, acompáñame. Y empezó a platicar el niño, como yo te enseño, y me llevó por atrás,
por atrás de las albercas, y había un cajoncito ahí en el rincón. Y había yo creo que unos 30 jóvenes, donde me dijo este joven, me dijo, ahora sí, háblanos de Dios. Y me acuerdo que yo agarré, fue rápido, les empecé a hablar el Evangelio, les hablé salvación, oramos, y me acuerdo que y me dice uno de ellos, me dice, no tenemos Biblia. Me dice, nada más tenemos un Nuevo Testamento, donde chiquitito, donde lo tiene un joven y nos lo rotamos para escuchar de la palabra. Yo me volteo y le digo, dame chance, dame 2 horas, y yo les traigo Biblias. Y mi amigo se me quedaba viendo y me dice, ¿y de dónde vamos a sacar Biblias? Digo, vámonos. Nos fuimos al mercado negro, compramos las Biblias que había, nada más pudimos comprar 25 Biblias. Y las traíamos en bolsas negras, todas ahí, y compramos fruta, les metimos fruta y les llevamos, las metimos. Se voltea uno de los jóvenes que fue el que me los juntó y le dije, tú te encargas de repartir las Biblias a quien tú quieras. Agarró y se volteó, me miró, estaba llorando. Y me dice, yo necesitaba, y yo le pedíamos a Dios que alguien nos viniera y nos hablara de Dios. Y empezó a llorar, empezó a llorar, empezó a llorar. Y dice, no sabes para mí esto, cómo nos fortalece en el caminar con Cristo. Recuerdo que entregué, oré por él, nos fuimos rápido, dije, no vaya a ser que nos cachan, nos fuimos rápido, compramos una bicicleta, andábamos en bicicleta, mi amigo y yo, nos fuimos rápido. Y me acuerdo que estando ahí todos, tú los veías pegados, me acuerdo muy bien de esta imagen, todos pegados en las rejas y llorando, y nomás ponían el puño. Y yo esa parte donde yo me volteo y digo, ¿cómo puede ser esto? Yo te quiero decir, el único que trae convencimiento es Cristo. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios hace en nosotros que cada día podamos poner nuestros ojos en Él, podamos tener el conocimiento y podamos poder buscar más de Él, porque a final de cuentas se trata de Él. Va a haber tiempos difíciles, va a haber circunstancias, pero yo te digo a ti en esta noche, ¿dónde está tu fortaleza? Sí. Yo te quiero decir a ti, resiste. Sí. Lo volteé aquí y el apóstol Pablo lo dice en varias ocasiones y les está diciendo, firmes, resiste. Sí. Y en esto dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Sí. En Efesios, acompáñenme un poquito a Efesios 4, 2 capítulos antes, en el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es que Cristo.
de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Sí. ¿Sabes que este es el mismo vocablo que se utiliza en estos versículos? El mismo vocablo que se utiliza y es histemi en el griego. Sí. ¿Para qué? Para que ya no andemos por todos lados, para que ya no estemos como niños fluctuantes, sino que permanezcamos firmes. ¿En qué? En Cristo Jesús. Sí. Tú y yo necesitamos caminar en esa firmeza donde nuestro día a día estemos como una gotita de agua y estemos ahí. ¿Para qué? A final de cuentas, Él tiene que ser nuestra fortaleza. Sí. Él es tu fortaleza. ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? Sí. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Ese era el corazón del apóstol Pablo, donde está por terminar y les está diciendo, hey, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. De verdad no sabes cuánto y de verdad a mí algo que en el ministerio he visto que se siente horrible es donde ver a otros pastores, donde los ves y están pasando por tiempos difíciles y donde han pasado situaciones, han estado en dificultades, han estado en persecución y se voltean y, hermano, es un refrigerio el que podamos verles porque eso nos anima a seguir a Cristo caminando firmes. Sí. Recuerdo un día un pastor que se voltea y nos dice, yo había estado orando por otros creyentes. Dice, nada más para saber que no estaba solo. Y no voy a renunciar en mi caminar con Cristo. Sí. Ese día yo me sentí, nos contó de todo lo que le había pasado la noche anterior. Íbamos un equipo donde yo me volteo y digo, ¡wow! Sí. Porque va a haber días malos. Va a haber tiempos difíciles. Va a haber lluvias, va a haber tormentas, va a haber dificultades. Pero ¿en dónde estás poniendo tu fortaleza? Yo te quiero decir en esta noche, resiste. Por eso no me metí a la vestidura, a la armadura. Lo vamos a ver las siguientes semanas. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir en esta noche. Pon tu confianza en Él. Búscale con todo tu corazón. Sí. Porque Él es el Señor de tu vida. Él es el que transforma nuestras vidas. Y de Él emana la vida. Sí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. Y dice esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Quiero decirte algo. No se trata de ti ni de mí. A final de cuentas, se trata de que Él sea anunciado
y sea Él exaltado en lo que hagamos en nuestro día a día. Sí. Ese es el anhelo de mi corazón. Donde yo pueda levantarme en el lugar que sea y pueda levantarme con denuedo para hablar la palabra que Dios tiene o lo que Él tenga para las personas. En el lugar que estemos. Porque al final de cuentas, nuestra vida es de Él. Sí. Tu vida, mi vida, somos de Él. Sí. Y a mí me encanta, dice, y por mí, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo de hablar. Sí. Él es quien nos da el poder. En Él es donde podemos encontrar y fortalecernos en Él y el poder estar firmes en Él. Sí. Y yo creo esto, amados. Esta carrera es larga. Hay tiempos donde dices, ¿dónde estoy, Dios? Hay tiempos donde dices, ¿y qué, Dios? ¿Sabes qué? Necesitamos permanecer enchufados de Él. Y si tú en esta noche tú te sientes con pilas bajas, tú te sientes donde dices, híjole, Dios, es que yo necesito ser lleno. Aquí está la clave. Es en Él. Sí. Búscale con todas tus fuerzas. Conoce su palabra, busca en su palabra, come de su palabra, para que la palabra de Dios produzca fe en ti. Sí. Y puedas mirar con los ojos que Él ve. Sí. Yo quiero orar por ti en esta noche. Padre, yo te pido, Dios, que tú hagas la obra en esta noche, Dios. Tú conoces la vida de cada uno de los que están aquí. Tú conoces a cada persona, Dios, que va a escuchar esta palabra. Señor, yo te pido, Dios, que levante sus brazos. Señor, que tú los toques, que tú los llenes, Dios, y les muestres tu amor. Transformas cada corazón, Padre. Llénalos de ti, Padre. Abre las escrituras cada vez más, Dios. Y Señor, yo te pido que tú pongas un celo en cada uno de nosotros por buscarte. Un celo, Dios, por anunciar tu palabra a otros. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú unjas nuestros labios. Gracias, Dios, por quien tú eres, Padre. Derrama tu amor en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.